Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, profesor Pedro? Muy bien, me alegra saludarlo. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas Doctor tardes. Gonzalo, Hola. ¿cómo Día. está? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien. Por suerte, todo bien. Bueno. Bueno, aquí ya estamos esperando que lleguen nuestros otros panelistas para poder empezar. Muy bien. Sí, Ok, de acuerdo. sí, permítame un segundo. Señor. Bueno, entonces, yo recibí ayer los abstracts para nuestra presentación. ¿Y qué tal las cosas en el Perú, doctor Gonzalo? Bueno, mejorando, afortunadamente, ¿eh? Mejorando. Eh, por lo menos, aparentemente, en el promedio de casos diarios ha disminuido considerablemente estas últimas semanas, y eso es bueno. Además, la cantidad de casos hospitalarios también ha bajado, y eso es mejor todavía. Y bueno, por lo menos otra cosa importante es que la gente, yo diría mayoritariamente está respetando, digamos, esta nueva normalidad, ¿no? Y eso me parece, por lo menos, era inesperado en mi país. Pues me alegra mucho. ¿Y la situación política? Bueno, la situación política, digamos, ahí hay momentos picos, ¿no? Aparentemente cada 3 meses hay un momento crítico, ¿no? En el que todo parece que se va a arruinar, pero luego llega como una calma y ahorita estamos en ese espacio de calma después de que casi vacan al presidente, ¿no? Indebidamente, Sí, irregularmente. qué suerte de inestabilidades las que hemos tenido ahora en el continente, por lo menos en algunos países, ¿no? En Bolivia, Perú, eh, muy complicado. Sí, no, de verdad que sí. Y además de bastante movilización, ¿no? De bastante movilización social. Sí, así es. Eso es algo importante también. Mm. Me alegra saludarlo, doctor Luis Octavio, bienvenido. No tiene el micrófono. Buenas tardes, gracias. Con mucho gusto ya por aquí. Bueno, estamos ya solamente esperando al panelista Camilo Umaña y ya ¿Sí? próximos para empezar. Perfecto. Sí. ¿En qué orden vamos a participar? Sí, entonces, nuestra mesa, Exclusión Ciudadana y Participación Democrática, pues arrancará con la presentación del profesor Camilo Umaña sobre Paro Nacional 21N, elecciones y retrocesos. Luego, en esa misma línea, Gonzalo Palao Quirós, sobre nuevas formas de entender la participación, el fenómeno de la protesta social. Digamos que son las dos ponencias que, digamos, tienen que ver con estas nuevas formas de participación. Y luego, el doctor Diego Hernando Hernández, sobre participación en el sector minero energético, Luis Guillermo Palacios, sobre una constituyente inclusiva para Chile, y luego el doctor Vado, sobre agenda gerontológica de la democracia mexicana. ¿Sí? Gracias. Sí. Profesor Camilo, nos alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está? Doctor Pedro Pablo, ¿cómo está y cómo está todo el mundo? Un gusto. Me alegra saludarlo. A mí. No escuché el orden. Finalmente, ¿quién comienza? Entonces, bueno, entonces como ya estamos todos aquí, pues en primer lugar me alegra mucho saludarlos, darles la bienvenida, por supuesto, a nuestras
21ª jornadas de Derecho Constitucional, Constitucionalismo en Transformación, Prospectiva 2030, a nuestra mesa denominada Exclusión Ciudadana y Participación Democrática. Tenemos 1h30 y entonces, de acuerdo con la organización del evento, cada panelista pues tendrá un tiempo de 10 minutos. Esto nos llevaría más o menos entre 50 minutos, 1 hora, de tal manera que pudiéramos dedicar los últimos 30 minutos a dialogar entre nosotros o a compartir algunas preguntas que puedan llegar del público. Entonces, digamos que eso sería lo importante. Y el orden, pues arrancará el profesor Camilo Umaña, luego Gonzalo Palao, que son, digamos, las dos ponencias que tienen que ver con la protesta social, paro y protesta social, y luego en lo que tiene que ver con exclusión o nuevas formas de participación, el tema de la palabra al ciudadano en el sector minero energético, Luis Guillermo Palacios, por una constituyente inclusive para Chile. Veo que usted, el doctor Luis Guillermo, está... pero no ha llegado él, ¿cierto? No está. No está. Entonces esperemos a ver si llega. Le iba a decir que me llama la atención que digamos, es un abogado venezolano, magíster en Derecho Constitucional, pero parece radicado en Chile, porque el resto de sus estudios los ha hecho en la Universidad Austral y es profesor allí en Chile. Entonces, sí. Y finalmente, Luis Octavio Vado, sobre la agenda gerontológica para la democracia mexicana. Entonces, ese sería el orden. 10 minutos para las presentaciones. Pues tenemos que cumplir con la agenda. Entonces, yo tendré aquí un cronómetro y obviamente a medida de que se les vaya acercando el final, yo les informaré para que vayan cerrando su presentación y luego le daremos pues paso a preguntas del público si las hay, o a preguntas entre nosotros también en ese orden de ideas, si les parece. Entonces son las 2:02. Entonces esperemos a ver si tenemos noticia, porque yo le escribí a todos los ponentes en el correo que les envié ayer y él me contestó, lo que significa que debería estar ya próximo a conectarse. Llegó. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? Bien, muy bien. Gracias. Bienvenido. Disculpen ya estamos si hubo alguna demora. No se preocupe. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos a los panelistas. Ya tenemos en nuestra sala a 38 personas. 40 ya hay en nuestra sala. Entonces, si les parece, podemos dar inicio a nuestra mesa. Entonces, a todos nuestros participantes en las 21ª jornadas de Derecho Constitucional, Constitucionalismo en Transformación, Prospectiva 2030, darles la bienvenida a esta mesa de trabajo denominada Exclusión Ciudadana y Participación Democrática, que contará con la participación de ponentes de Colombia, de Perú, el profesor Luis Guillermo Palacios, a pesar de que es venezolano, está radicado en Chile, y el profesor Luis Octavio Vado de México. Entonces, decirle a los panelistas bienvenidos al externado, bienvenidos a nuestra universidad, a estas jornadas.
Gracias por haber aceptado esa convocatoria, gracias por habernos, por traer ahora estas reflexiones en el marco de nuestras jornadas, que tiene que ver obviamente con los retos del constitucionalismo y por supuesto de la democracia de cara a la siguiente década. Tal como lo habíamos mencionado ahora en la introducción, pues vamos a darle la palabra a nuestros ponentes por un tiempo de 10 minutos para que nos hagan una breve presentación de su ponencia. Luego le daremos la palabra contestaremos algunas de las preguntas que se puedan formular aquí a través de preguntas y respuestas en nuestro chat, y por supuesto ya en la parte final el diálogo entre los ponentes digamos en punto de este tema tan interesante sobre exclusión ciudadana y participación democrática, los retos de la democracia para la siguiente década. Estamos hablando ahora con bastante frecuencia de la crisis de la democracia representativa. Y es un tema que no solamente preocupa a las democracias más enraizadas, sino que nos tiene que preocupar a todos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la democracia? ¿Por qué no nos sentimos representados? Muy seguramente las manifestaciones, tanto en Europa como en América Latina, a través de unos nuevos canales alternativos de reivindicación de intereses. Y eso significa que algo está pasando, repito, con nuestra democracia representativa. Y ese es, digamos, el hilo conductor de nuestra mesa. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra al doctor Camilo Umaña Hernández, Paro Nacional 21N, Lecciones, Retrocesos y Desafíos Democráticos. El doctor Camilo Umaña es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, donde actualmente codirige nuestra maestría en Derechos Humanos. Su formación es abogado con doctorado en Criminología de la Universidad de Ottawa y doctorado en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, máster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica y posgraduado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de nuestra universidad. Y obviamente su campo de investigación se concentra en estos temas de respuesta social a la violación de derechos humanos. Entonces, doctor Umaña, tiene usted la palabra por 10 minutos. Muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo, y a todos los colegas de la mesa y a las personas que nos están viendo, un saludo muy especial. Voy a compartir pantalla, una presentación, espero que ya la están viendo, ¿no es así? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi presentación se llama Paro Nacional del 21N, Lecciones, Retrocesos y Desafíos Democráticos. Desde una perspectiva de sociología jurídica, la investigación que desarrollé se centra en estudiar que es el paro nacional más reciente y tal vez también más numeroso en la historia reciente del país. Se llama 21N porque se produjo el 21 de noviembre del año pasado, pero en realidad dio origen a una serie de protestas que incluso todavía hoy vemos sus secuelas. Y de lo que se trata es pues, de evaluar un poco en qué ha consistido este movimiento, esta movilización social mejor, y sus gramáticas frente a la democracia, relacionándolos con lo que ha pasado en la historia de Colombia, pero también con la proyección hacia el futuro. Como ven ustedes en la imagen, hay una serie de personas y de movimientos sociales que son agrupados bajo la idea del 21N el año pasado. Mujeres, sindicatos, rama judicial, afros, indígenas, estudiantes, profesores, LGBTI, banca de la oposición, campesinos, pensionados. En últimas, no podemos decir entonces conceptualmente que se trate lo que ocurrió el 21 de noviembre, un movimiento social en sí, sino más bien una confluencia de diferentes movimientos sociales y también de la ciudadanía, con lo cual hablamos de una movilización social. Muchos comentadores se refirieron a este hecho como un hecho histórico y lo dijeron por el número de manifestantes, de personas que salieron a las calles reclamando diferentes condiciones sociales,
pero también por el apoyo popular. Muchas personas no salieron, pero el paro tuvo un gran apoyo popular. La encuesta Gallup del momento dijo que cerca del 72% de la población apoyaba el paro. Había una confluencia, como lo dijimos, de movimientos y ciudadanía, es decir, uno podía ver en esos días en las calles de las ciudades principales colombianas, no solamente pues, los clásicos sectores que se movilizan, sino también a niños, niñas, a personas de mayores y a una serie también de ciudadanía que no necesariamente está agrupada en movimientos sociales. Y por supuesto, esto también se dijo por el contexto nacional e internacional. Nacionalmente, desde 2018 se había presentado un incremento inusitado en la cantidad de protestas en el país, según lo registrado por la Defensoría del Pueblo en Colombia, pero además internacionalmente se produjeron una serie de movilizaciones sociales como las que ocurrió, por supuesto, en el sur del continente, especialmente pues ya que estamos con un colega de Chile, pero también en otras partes del continente y del mundo, en Europa y en Norteamérica, por supuesto. Esta protesta además tuvo una pluralidad de lenguajes, porque no se basó únicamente en la manifestación callejera con las pancartas, sino que también trajo a colación una cantidad de lenguajes que se usaron a través de medios de las redes sociales, pero también un cacerolazo sostenido que hubo en la noche del 21 de noviembre, que casi que a todos pues, nos dejaba un poco muy inquietos por lo que iba a pasar en el país a partir de ese hecho. Como lo diría la conocida bailarina Pina Bausch, ella dice, no estoy interesada en cómo se mueve la gente, sino en qué la mueve. Y en parte ese es parte de este estudio. No queríamos caracterizar cómo se devinieron las protestas, sino qué impulsaba a la gente a salir a la calle y con tal masividad, con tal pues, diversidad de lenguajes y también de reclamos. Para eso hicimos primero una contextualización en diferentes movilizaciones sociales que han ocurrido en la historia del país, centrándonos en el siglo XX. Seleccionamos unas 9 grandes movilizaciones paradigmáticas en la historia. Vimos que había, me perdonaré un poco lo complicado del diagrama, espero que mi explicación la aclare, y pudimos apreciar que había tres reclamaciones principales que se movilizaron en el siglo XX a través de toda esta serie de movilizaciones sociales, 3 reivindicaciones sociales. La primera, por la mejora de derechos laborales, como ocurrió, por ejemplo, en 1929 con la protesta de las bananeras, que terminó en una masacre, en donde los trabajadores pedían mejores condiciones para la producción del banano. También se pedían mejoras socioeconómicas, como por ejemplo la congelación del precio de los bienes básicos de necesidad básica, como ocurrió por ejemplo en el Gran Paro Cívico de 1977. Y también una tercera reivindicación muy fuerte de esa historia es el fin a la violencia oficial y las circunstancias de discriminación. Algo paradigmático tal vez al respecto es la marcha del silencio de Jorge Eliezer Gaitán, que meses después termina siendo asesinado e inaugurando la fase histórica que conocemos como la violencia con letras grandes. Digámoslo así, que este mapa de reivindicaciones sociales también ha tenido una respuesta o unas reacciones gubernamentales, digámoslo así, muy estables en el tiempo. Después de estudiar todo esto, pudimos concluir que en prácticamente todas las grandes movilizaciones del siglo XX en Colombia, primero se declaró un estado de excepción. Normalmente, pues antes de la Constitución del 91, estado de sitio, en el cual se restringían las libertades, particularmente de expresión y de movilidad. También había un uso de la fuerza. Muchas veces este uso de la fuerza llevó a matanzas y a masacres, como la masacre de las bananeras. Muchas veces también llevó a unos asesinatos que han sido recordados por los movimientos sociales muy fuertemente, como los que ocurrieron con ocasión de las protestas a raíz del gobierno de Rojas Pinilla y el asesinato de unos estudiantes, y a partir de ahí se tiene el Día del Estudiante Caído. Mucha estigmatización, el elemento de la existencia del conflicto armado interno colombiano ha llevado a que los gobiernos traten de aproximar, aunque sea discursivamente,
a las movilizaciones con los movimientos guerrilleros, y en muchas ocasiones también las movilizaciones han coincidido ideológicamente o a veces operativamente también con factores del conflicto armado como las guerrillas. Y también pues un gran uso de las detenciones. Las detenciones han sido usadas extensivamente. La privación de la libertad, que no solamente ha consistido en la privación, digámoslo así, de la libertad entendida para ser llevada a las personas por la comisión de un delito ante un juez, sino también una multiplicidad de detenciones administrativas que llevaron incluso a tácticas de desaparición forzada, de tortura, bueno, muchísimos elementos de gran violencia. ¿Qué pasó en el paro nacional y cómo esto se correlaciona con la historia y con lo que va al futuro? En el paro nacional pues se movilizó toda esta gente con una gran cantidad de reivindicaciones. Esto fue agrupado por la movilización en un eslogan que se llamó Contra el Paquetazo de Duque, en donde, ustedes pueden ver solamente en esta imagen, había reivindicaciones contra la reforma laboral, contra la reforma tributaria, a favor de un salario mínimo mejor, contra el holding financiero, las privatizaciones, la corrupción, a favor del cumplimiento de los acuerdos de paz, a favor de la defensa de la protesta social. Es decir, agrupó también por su diversidad de actores a una diversidad de reivindicaciones. Si pudiéramos también graficar esas reivindicaciones, podemos ver que esas reivindicaciones, digámoslo así, pasan de ser un triángulo, el que les mostraba en la imagen pasada, a ser una estrella. Se han multiplicado las reivindicaciones, y hay reivindicaciones de justicia económica, de cumplimiento de los acuerdos de paz, de fin de la violencia oficial, de participación política y de mejoras socioeconómicas. Todas estas reivindicaciones hicieron que al momento de un diálogo con el gobierno fuera muy difícil articularlas en un solo programa, y también por la diversidad de actores fuera difícil también agruparlas, digámoslo así, en un decálogo tal como lo aspiraba un poco el gobierno nacional. ¿Cómo reaccionó el gobierno nacional? Pues el gobierno nacional y los gobiernos locales también reaccionaron de diferentes formas. En las grandes ciudades se produjo un toque de queda y bueno, también por ejemplo en Soacha, que es una ciudad, un municipio aledaño a Bogotá, hubo un uso de la fuerza y militarización. Entonces, fíjense ustedes en la cita que tengo aquí de la BBC, que muestra un poco la ambigüedad del gobierno en el momento. La BBC tituló en el momento: protestas en Colombia, Duque, que es el presidente de Colombia, saca el ejército a la calle y llama a una conversación nacional. Quienes estábamos en el momento, yo hice un viaje a Cúcuta y luego volví a Bogotá. Podemos ver la gran militarización. Los militares estaban en la calle y nos preguntábamos con gran inquietud qué van a hacer las fuerzas militares ante una protesta, qué pueden hacer frente a una protesta. Hubo una dinámica de diálogo propuesta desde el gobierno. Los manifestantes querían una dinámica de negociación para llegar a un acuerdo, pero el gobierno dijo: no, vamos a hacer un diálogo nacional abierto que no solamente comprenda a las personas que están protestando. Hubo una dinámica muy grande de detenciones, más de 1.100 detenciones se produjeron en la época, detenciones administrativas, lo que hoy en día está regulado como el traslado por protección, se llama así en el Código de Policía, y una labor de estigmatización también de esa protesta social, pese a la diversidad de actores y que no era articulado. La Policía Nacional emitió diversas alertas diciendo que había que se trataba de guerrilleros, e incluso esto llevó incluso a estigmatizar también a los migrantes venezolanos, que muchos de ellos sufrieron procesos de expulsión sin debido proceso en esta lógica. El análisis del gobierno, cuando le llegó, digámoslo así, el decálogo o el pliego de peticiones de la movilización, es que llegó pues más de 100 reclamaciones, y el gobierno hizo un estudio de ellas y publicó un estudio. Y las agrupó más o menos así. Unas dijo que eran irrealizables, que dijo, pues, es decir, esta gente quiere, por ejemplo, que cambiemos el orden económico, pues eso es irrealizable. Otras que son innegociables, como por ejemplo la regulación del ESMAD y que no portaran ciertas armas, dijo, no es innegociable porque va en contra del modelo de derecho de Colombia. Otras, dijo el gobierno, que están basadas en desinformación, porque el gobierno siempre insistió que no iba a hacer una reforma laboral, que no iba a hacer una reforma de ningún tipo. Unas que eran muy onerosas y otras que eran sencillamente inconducentes.
Como ya se me está acabando el tiempo, quiero concluir con este pequeño diálogo entre los dos momentos, entre los momentos del siglo XX y el momento del siglo XXI, las protestas del 21N del año pasado, y cómo esto nos implica unas ciertas gramáticas para la democracia. En primer lugar, podemos apreciar que las reivindicaciones sociales tradicionales se han multiplicado y tenemos nuevas formas de reclamaciones sociales, venidas también además con nuevas formas de identidades ciudadanas, de formas de comprensión de la sociedad colombiana. Adicionalmente, podemos ver que desde las reacciones gubernamentales hay unas reacciones pues, muy similares en cuanto al uso de la fuerza o las detenciones y las estigmatizaciones, pero se abre la perspectiva de una perspectiva de generar diálogos y ciertas aproximaciones, aunque las mismas sean insuficientes y no lleven a ningún lugar, como ocurrió con las del paro. En últimas, ¿qué proyección puede haber esto frente al 2030? Pensamos que estamos en una dinámica de pandemia en donde se restringió completamente el derecho a la protesta, y la pregunta que tenemos es ¿qué va a pasar frente a esas reivindicaciones sociales? En últimas, quiero volver a la frase con la que abría, y era es importante comprender qué mueve a la gente y no cómo se mueve sencillamente. Comprendiendo qué mueve a la gente, tal vez podemos cumplir con muchas de estas brechas históricas y generar unos cambios en las dinámicas de las reivindicaciones sociales para tener una sociedad mucho más democrática, abierta y progresista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Camilo, por... Doctor Pedro Pablo, creo que cerró su micrófono. Sí. Muchísimas gracias por su presentación, profesor Camilo. Obviamente, el tema de la protesta nos lleva a una nueva dimensión, a la dimensión social de la democracia. Los cuestionamientos de la democracia tal vez se ven reflejados allí: corrupción, el tema de legitimidad, pérdida de confianza de los ciudadanos, muy seguramente la pluralidad de las reivindicaciones. Y tal vez su pregunta, ¿qué va a pasar con este tema en la próxima década? Y tal vez porque las crecientes y numerosas protestas en la región pareciera tener un momento difícil, y es la inexistencia de cambios en las condiciones sociopolíticas, por lo menos en el futuro próximo, ¿cierto? Entonces, eso hace que tal vez el tema de la protesta pueda tomar también unas dimensiones distintas. En esa misma línea, pues ahora le vamos a dar entonces la palabra a Gonzalo Palao Quirós, El giro democrático, nuevas formas de entender la participación ciudadana y la deselitización de la democracia desde el fenómeno de la protesta social. Gonzalo Palao es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios, miembro del Grupo de Investigación en Sociología y Antropología del Derecho, de la Asociación Perspectiva Constitucional, especialista en Derecho Constitucional, con áreas de investigación en constitucionalismo, filosofía del derecho, sociología del derecho y filosofía política. Gonzalo Palao Quirós, bienvenido al Externado, tiene la palabra. Muchas gracias. Antes que nada quisiera definitivamente agradecerle al Externado por haber aceptado mi ponencia. Y en segundo lugar, manifestarles que bueno, es realmente un gusto para mí poder estar aquí compartiendo algunas ideas con colegas de diferentes nacionalidades, ¿no? Bueno, comenzaría a ver. En América Latina se evidencia en la actualidad que el modelo representativo de democracia ya no ofrece explicaciones ni alternativas para una realidad política que ha desbordado las instituciones públicas, en la que el voto es insuficiente para canalizar las demandas de la ciudadanía, y donde los actos del poder público son vistos de manera generalizada como carentes de legitimidad, ¿no? Ante ello, yo considero que no es suficiente pensar, digamos, en paliativos o remedios provisionales, sino que más bien es necesario
plantearnos un verdadero giro democrático, es decir, un cambio de paradigma orientado a ampliar la participación de la ciudadanía y a deselitizar la democracia. La protesta social, como digamos, como una pieza que realmente no encaja en el sistema representativo, sirve para reflexionar sobre la naturaleza de este giro, ¿no? A ver, la democracia representativa, digamos, es la forma, hasta hoy en día, ¿no? Lamentablemente quizás, la forma paradigmática de democracia, ¿no? Es un sistema de gobierno organizado en torno a la figura, digamos, de un representante, ¿no? Ellos son los llamados a tomar las decisiones sobre la política pública, mientras que la ciudadanía aparece relegada a elegir de manera periódica a través de un procedimiento electoral entre diversas ofertas electorales a aquellos que ostentarán la representación nacional. Algunos elementos, algunos rasgos característicos de los representantes, bueno, son que tienen una independencia parcial, que, digamos, hay una temporalidad en el mandato, que existe un deber de someter sus decisiones a digamos, a una deliberación pública, ¿no? A un diálogo abierto. Esta forma de entender la democracia también puede denominarse como un enfoque procedimental de la democracia, ¿no? Procedimental, ¿por qué? Porque el evento determinante, el evento estelar en la vida de una democracia, es el procedimiento electoral, ¿no? Tan es así que bajo esta comprensión, digamos, si en una sociedad los ciudadanos tienen la posibilidad de manifestarse a través de urnas y así, digamos, autorizar a un gobierno, entonces estamos ante un régimen político democrático, ¿no? Donde los ciudadanos cada 5 años le otorgan una legitimidad democrática a los representantes, en base a la cual ejercen el poder público. Sin embargo, la realidad ha derrotado muchas de estas presunciones, muchos de estos mitos en los que se basa, digamos, el modelo representativo, ¿no? Y aparece lo que hoy por hoy denominamos como una crisis de la representatividad. Y bueno, esta crisis que ha sido diagnosticada fácilmente hace 40 años quizás, yo diría que podría más bien denominarse como una decadencia, un declive de un modelo representativo, de un modelo de democracia basado exclusivamente o estrictamente en la representatividad, ¿no? A ver, algunos elementos propios de esta crisis son que, a ver, tenemos un sistema de partidos políticos que se activa solo en los procesos electorales, ¿no? Que los representantes están totalmente desvinculados de los programas que han planteado en campaña electoral, los partidos políticos son indiferentes a las demandas, a las necesidades de la ciudadanía, y más bien son, digamos, susceptibles o tienen una sensibilidad extrema a las presiones de grupos económicos. Las minorías, los grupos, digamos, históricamente vulnerados, no tienen una verdadera representación política, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que se ve más bien es una heterogeneidad radical de grupos sociales y de intereses. Y todos estos hechos, que, a ver, obviamente generan, digamos, graves consecuencias institucionales, también han producido un malestar democrático, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que se aprecia es una desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones representativas, el parlamento, el sistema de partidos políticos. O sea, los ciudadanos, digamos, hoy se ven enajenados, se ven alienados del proceso de toma de decisiones públicas, ¿no? Por otro lado, otro hecho, digamos, que también derrota estas presunciones de la democracia representativa, es que el voto ya no es una cesión de derechos políticos, ¿no? No es que los ciudadanos voten, depositen su balota en el ánfora y automáticamente se suspenden, se ponen en pausa sus anhelos, sus preocupaciones, sus juicios sobre lo que ocurre en la política, sino más bien con cada reacción, con cada acto, con cada decisión del gobierno, es pasible de generarse una reacción ciudadana, ¿no? Una reacción ciudadana que se puede canalizar a través de mecanismos institucionales, como pueden ser el voto, como puede ser la petición, como puede ser la rendición de cuentas, o a través de mecanismos informales o no institucionales, ¿no? De esos mecanismos institucionales, el que me interesa particularmente para la ponencia de hoy es la protesta social, ¿no? Yo entiendo la protesta social como aquellas acciones colectivas por medio de las cuales se hacen demandas a fin de influenciar en las decisiones de un Estado y otros destinatarios de la protesta.
la protesta social sirve en todos los, digamos, los espacios sociales en los que ha ocurrido, como un vehículo, ¿no? Como una herramienta que permite a los ciudadanos expresar una serie de demandas, una serie de necesidades. Yo diría quizás más que expresar, posicionar, ¿no? Posicionar una demanda en la arena pública. Digamos, este matiz puede ser menor, pero en realidad tiene consecuencias importantes, ¿no? Que evidentemente tampoco me da el tiempo para explayarme todo lo que quisiera, pero básicamente no es solo, digamos, dar un mensaje, sino que es incidir en la política pública, ¿no? Y ello se aprecia en Chile, se aprecia en Colombia, se aprecia en el Perú, en Estados Unidos, en Francia, en el Medio Oriente. En general, los ejemplos son innumerables, ¿no? Donde un acto de gobierno, una ley, la actuación de un funcionario público que afecta a un interés o que vulnera una serie de derechos, puede generar una respuesta de la ciudadanía expresada a través de diferentes acciones de protesta, ¿no? Llámese marchas, concentraciones, bloqueos de vía, piquetes, cacerolazos. En general, cada sociedad tiene sus propios repertorios de protesta, ¿no? Pero es a través de estos repertorios que los ciudadanos buscan, persiguen, moldear la política pública, ¿no? O sea, eso es lo que en última instancia sirve de finalidad y de sentido a una protesta social, ¿no? Cambiar digamos, una acción o una omisión por parte de un Estado, ¿no? Esto evidentemente nos plantea la protesta social como una forma de participación política, ¿no? Una forma de participación política que, digamos, que revela un rol activo de la ciudadanía más allá del procedimiento electoral, y a la vez denota una capacidad real de incidir directamente en el gobierno de los asuntos públicos. La protesta social, digamos, planteada de esta manera, no encuentra un lugar cómodo en un enfoque procedimental de la democracia. Y ello nos invita a mirar otras comprensiones de democracia que sí asimilen estas diversas formas de participación política. La propuesta bajo la cual yo me cobijo es, digamos, el enfoque procesal de la democracia de Charles Tilly, ¿no? Tilly plantea que hay una democracia cuando un Estado actúa de conformidad con las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y esta conformidad trasciende al voto, ¿no? Trasciende al procedimiento electoral y exige atender a todas y cada una de las interacciones entre los ciudadanos y el Estado relativas al uso del poder público, ¿no? Aquí se introducen dos conceptos, el de democratización y desdemocratización. Un régimen político se democratiza en la medida de que el Estado actúa de manera receptiva, de manera abierta, adecúa sus actos a las demandas, a los requerimientos de la ciudadanía. En sentido contrario, un régimen político se desdemocratiza si es que el Estado, digamos, no actúa de conformidad, rechaza, o por ejemplo criminaliza, ¿no? En un caso como este, la protesta social. En esos términos, digamos, la democracia no se ve en términos binarios de, si se verifica un procedimiento electoral, entonces estamos ante una democracia; si no se verifica el procedimiento, ya no sería democracia. No, o sea, aquí la democracia se entiende o se concibe como una suerte de espectro, en donde en un extremo tenemos un gobierno no democrático y en otro una democracia, y cada régimen político, o sea, por ejemplo, no sé, el régimen político peruano, el régimen político chileno, colombiano, se ubican en una parte de ese espectro de acuerdo a la naturaleza de las interacciones entre los ciudadanos y el Estado. Una comprensión dinámica como esta, donde ponemos la lupa en todas las interacciones, ya sea a través de mecanismos institucionales como no institucionales, digamos, permite incorporar diversas formas de participación política, como la protesta social. Ello tiene como consecuencia una ampliación radical del ámbito de acción de la ciudadanía, y en último término, permite equilibrar una balanza que, digamos, que hasta ahora sigue indebidamente inclinada en favor de las élites representantes. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo, y gracias también por
el respeto por el tiempo. Muchas gracias. Ya se acercan nuestros participantes de nuestra mesa a 99 personas, ya estamos casi cercanos al centenar de personas en nuestra mesa, bastante interesante. Y tal vez lo que mencionaba el profesor Gonzalo tiene que ver con digamos, el tema recurrente hoy por hoy de la crisis de la democracia representativa, crisis de los partidos políticos, crisis de las instituciones y obviamente esa insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de las instituciones pues termina por erosionar, digamos, las bases sobre las cuales se construye la democracia. Y tal vez, precisamente, una de las formas para que estas democracias en crisis puedan, entre comillas, sobrevivir es precisamente el de garantizar la protesta social, permitiendo la libertad de prensa, la libertad de información. No es extraño en el continente, por ejemplo, que en nuestro sistema interamericano de derechos humanos se priorice precisamente la libertad de expresión y los derechos de los manifestantes precisamente sobre otros. Entonces, me parece muy pertinente estas reflexiones. Y tal vez lo único que nos quedaría para que el profesor Camilo y Gonzalo lo fueran pensando es si efectivamente los manifestantes pueden creer que pueden cambiar las cosas. O simplemente la manifestación o la protesta es una especie de desahogarnos. Tal vez por eso en ocasiones la protesta social, y tal vez Camilo lo mencionaba, ¿qué es lo que los motiva? ¿Cuáles son las emociones? Si las emociones son un motivador de esa movilización y solamente se queda allí, o si acaso los manifestantes creen que pueden lograr cambiar las cosas, o solamente se quedan, digamos, en ese plano meramente emocional. Vamos a dar un giro a nuestra mesa para pasar de la protesta a participación en otros escenarios. Darle la palabra al ciudadano en tema de recursos naturales, de explotación de recursos naturales. ¿Qué hacer con temas, por ejemplo, como las consultas populares para excluir territorios de explotación minera? ¿Eso compatible, no es compatible? En fin, allí unos temas distintos y para eso le damos la palabra entonces al doctor Diego Hernando Hernández, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Industrial de Santander, abogado, magíster en hermenéutica jurídica y Derecho de la Universidad Industrial de Santander, especialista en contratación estatal también por nuestra universidad, y su ponencia, darle la palabra al ciudadano, la participación posible en el sector minero energético. Tiene entonces el uso de la palabra, doctor Hernando. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, doctor Pedro, por su presentación y un saludo también a quienes me acompañan como ponentes esta tarde. Para mí es un placer volver a la casa de estudios que me formó en contratación estatal, la Universidad Externado de Colombia, y es la primera vez que participo como ponente en un evento organizado en este caso por el Departamento de Derecho Constitucional. El darle la palabra al ciudadano es una preocupación permanente que he tenido como profesor de Derecho en torno a la manera como los ciudadanos en estos 30 años de nuevo constitucionalismo han ido dándole luz a un escenario opaco que es el sector minero energético en Colombia. Un sector muy importante, pero de mucha dificultad a la hora de constitucionalizarlo. Y ha sido a través de la movilización social y de las acciones judiciales que hemos caído en cuenta durante estos casi 30 años de nuevo constitucionalismo de un sector maravilloso para comprender los retos que ha implicado el materializar el principio democrático.
Y por eso en esta tarde quisiera compartir con ustedes algunas de esas reflexiones. Para tal efecto voy a proponer 3 escenarios problemáticos, conflictivos. El primer escenario es el escenario que yo llamo el derecho a usar la consulta popular, como decía el profesor Pedro, para ejercer la participación ciudadana frente a la exploración y la explotación minero-petrolera. Y específicamente propongo el caso de los ciudadanos del municipio de Cumaral, en el departamento del Meta, en Colombia, versus la transnacional petrolera Manzarobar Energy. Este es el primer escenario de discusión y me gustaría más adelante mirar cómo la Corte Constitucional acoge este conflicto y trata de resolverlo de alguna manera, y la idea es tratar de reflexionar cuál es el modo, tratar de opinar sobre el modo como la Corte acoge ese escenario de conflicto y trata de resolverlo. El segundo escenario, aquí traje un mapa de etnoterritorios, que digamos es un espacio de investigación social de la Universidad Javeriana muy interesante porque propone nuevas cartografías desde la misma ciudadanía, desde los territorios, y específicamente enmarco dentro de esa circunferencia el departamento del Meta y el lugar geográfico desde donde se da esta discusión, este escenario número 1. El escenario número 2 es un escenario más cercano a la ciudad de donde les estoy hablando, que es Bucaramanga, y es el derecho a delimitar el páramo de Santurbán. Si los ciudadanos tienen derecho a participar en la construcción de un acto administrativo que delimita una zona ecosistémica que se llama páramo, y de lo cual Colombia participa de una manera formidable al poder contar con una gran cantidad de los páramos que hay en el mundo. Entonces vemos aquí un conflicto entre un grupo de ciudadanos que reclama justicia por Santurbán, que quiere hacer prevalecer el derecho al agua y el derecho a la vida sobre la explotación del oro, y la empresa Minesa, que es una empresa transnacional de origen árabe. Por el otro lado, vemos entonces que el conflicto geográficamente hablando se da en Santander, norte de Santander, y ahí se encuentra delimitado. Y el tercer escenario es un escenario, digamos, que yo llamo mucho más tradicional, un conflicto que ya tiene mucha más tradición, que es el conflicto de la consulta previa de pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Y ahí tenemos 3 propuestas cartográficas para mirar cómo se materializa o se concreta este conflicto. El primero es el mapa de las comunidades o las tierras de comunidades negras. El segundo son los resguardos indígenas, y el tercero, en azul, se representan las áreas de explotación petrolera o de exploración y las áreas de títulos mineros en rojo, para que vean ustedes la confluencia de cómo cartográficamente se denota un problema, un conflicto, un escenario de conflicto. Y después entonces tenemos esta pregunta por el orden jurídico. ¿Cuál ha sido el mecanismo cómo la Corte Constitucional ha analizado estos conflictos y les ha dado trámite? Aquí quisiera incentivar pues este análisis. Voy a pasar rápidamente para respetar el tiempo, pero digamos que hay todo un desarrollo jurisprudencial y una manera como la Corte ha canalizado estos escenarios de conflicto. Y frente a la consulta popular, la Corte, a mi modo de ver, lo que hizo fue, digamos, generar una estabilidad en la idea de democracia representativa al devolver el asunto conflictivo al Congreso, exhortándolo a crear nuevos mecanismos de participación en el sector minero petrolero. En lo que tiene que ver con la consulta previa y con la participación ambiental en el marco de la delimitación del páramo de Santurbán, yo califico la actuación de la Corte Constitucional como de deliberación forzada, es decir, promueve que haya deliberación, pero en términos originales la población no quería deliberar. Lo que la población quería hacer era, digamos, que se respetara su voluntad, alegando, entre otras cosas, el principio de poder constituyente y el de soberanía popular. Pero la Corte, digamos que toma ese discurso que se encuentra en la movilización y en las acciones
y lo reduce a una deliberación forzada, que me parece que es muy interesante. Bueno, esto tiene unas implicaciones muy interesantes sobre la relación entre geografía y derecho, la idea del derecho como un espacio y la idea del juez como geógrafo, que va tratando de darle su lugar a cada uno en el marco de sus pretensiones. Y por el otro lado, me gustaría preguntar si las decisiones de la Corte son capaces de acabar o de apabullar el ruido social. Y yo creo que, digamos, ahí podríamos concluir para la discusión que efectivamente no, que la Corte no es capaz, a pesar de su intervención, de reducir la pretensión que algunos podrían llamar de exceso de democracia en torno a estos temas. Y, digamos, ese exceso de democracia sería algo así como un defecto de los ordenamientos jurídicos constitucionalizados que alrededor de el fomento de un discurso por los derechos desdibuja el régimen de competencias entre la nación y los entes territoriales. Y en el marco de esa distribución de competencias, la pretensión del ciudadano de hacer prevalecer bajo el principio de soberanía popular sus pretensiones, más allá de lo que diga el derecho mismo y de lo que diga la Corte Constitucional. Y para esto, pues, entonces, yo utilizo la expresión de la filósofa colombiana Laura Quintana, que nos habla de los no derechos, el derecho a no tener derechos en el sentido de que se reclaman a través de los canales jurídicos derechos que no están institucionalmente reconocidos, pero que generan inestabilidades o irritabilidades, para utilizar expresiones de Niklas Luhmann, en el sistema jurídico. Es decir, el sistema jurídico no reconoce que hay unos derechos que la gente reclama, pero esos no derechos desestabilizan, irritando el sistema jurídico, en este caso promovido a partir de una interpretación de la Constitución y del principio democrático que está inserto en él. Y digamos que este asunto me genera las siguientes conclusiones. Para respetar el tiempo, profesor Pedro, si quizás después podríamos ahondar un poquito más. El diseño de nuevos mecanismos de participación ciudadana en el sector minero energético debe soportarse en la arquitectura del derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. Creo que esta lucha por la consulta previa que han hecho las comunidades étnicas y afrodescendientes es un aprendizaje para los ciudadanos que, por ejemplo, como en Bucaramanga, cercanos al páramo de Santurbán, pues nos estamos preguntando cómo resolver este déficit de protección constitucional a la participación. El derecho constitucional debe ser entendido como una estructura del desacuerdo. Esto es la superación de lo que llamaba ayer Gargarella el traje estrecho del constitucionalismo deliberativo en sede judicial. Creo que para la agenda del derecho constitucional en transformación 2030 debíamos pensar un derecho constitucional más allá del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se hace eso? Pues tratando de superar el paradigma argumentativo autorreferencial de la práctica judicial del Tribunal Constitucional y promover un paradigma político democrático que tenga como referente la interacción democrática de las relaciones ciudadanas en sociedades complejas y dinámicas, algo que yo llamaría la jurisprudencia de la irritabilidad del sistema político. Cómo el sistema político irrita el sistema jurídico y viceversa. El sistema jurídico irrita el sistema político. Y finalmente, la autorrestricción del Tribunal Constitucional, es decir, cuando el Tribunal Constitucional determina que no es él el que debe decidir las pretensiones de justicia democrática, sino el Congreso, la autorrestricción del Tribunal Constitucional frente a este tipo de conflictos democráticos por el espacio de lo justo y las subjetividades políticas en el sector minero energético debe posibilitar el desacuerdo y dejar de promover el consenso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Diego, por su presentación. Bastante, digamos, que nos pone en esa reflexión del tránsito de una democracia de meros electores a una democracia de ciudadanos, ¿cierto? El tema de la discusión de intereses en escenarios distintos, por supuesto, al sufragio o al voto, sino también en la propia toma de decisiones en materia, por ejemplo, que usted menciona,
en esa hermosísima tierra santanderiana como era el sector minero energético. Yo invito a nuestros participantes, aquí ya tenemos algunas preguntas. Cuando terminen la intervención nuestros ponentes, vamos a darle paso a las preguntas que nos lleguen aquí a este segmento de preguntas y respuestas. Entonces, los invito a formular esas preguntas. Vamos a darle paso ahora a dos temas que tienen que ver con inclusión. Inclusión, ¿cierto?, en personas con situación de movilidad, inclusión con personas con ocasión de la edad. Y para eso entonces la primera ponencia de Luis Guillermo Palacios por una constituyente inclusive para Chile, sufragio de las personas en situación de movilidad. El doctor Luis Guillermo es abogado venezolano, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Austral de Chile, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Austral de Chile y la Universidad Carlos III de Madrid, y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia, en Chile. Entonces, tiene usted la palabra, doctor Luis Guillermo Palacios, y muchas gracias por venir. Bien, muy buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer al comité organizador de la jornada por la recepción y aprobación de mi propuesta de ponencia, e igualmente agradecer al doctor Pedro Pablo su amable moderación. Me remitiré a la lectura de un texto que he preparado, que contiene lo que estimo son las ideas centrales de un trabajo de investigación que he realizado con ocasión de las personas en situación de movilidad y el proceso constituyente que vive actualmente Chile. Parto señalando que la migración es un signo característico de nuestro tiempo. Según estimaciones de la Organización Internacional de las Migraciones, la población mundial en situación de movilidad internacional alcanzará la cifra de 272 millones de personas en situación de movilidad, lo que equivale al 3.5% de la población del mundo. Una porción de la masa migrante está conformada por la diáspora chilena, que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas alcanza el 1.037.346 personas. Otra dimensión del fenómeno migratorio posiciona a Chile como país receptor o de acogida, evidenciándose en el último tiempo un aumento considerable de la población inmigrante. Actualmente los extranjeros radicados en Chile constituyen el 6.6% de la población del país. Buena parte de la población migrante en Chile vivencia las condiciones desiguales de vida denunciadas con fuerza desde el pasado 18 de octubre de 2019, lo que se conoció como el estallido social. El malestar de los nacionales tiene honda repercusión en la cotidianidad de los extranjeros, quienes por igual padecen dificultades en el acceso a la prestación de servicios esenciales como salud y educación, o enfrentan injustas e ilegales condiciones laborales. Esto, complementado con el posicionamiento de narrativas políticas y sociales que estigmatizan o criminalizan a los colectivos migrantes, configura una política migratoria que, al privilegiar la seguridad sobre la condición humana, termina robusteciendo la irregularidad y la vulnerabilidad de la población migrante. Sin caer en el denominado fetichismo constitucional, la agenda constituyente alcanzada por las principales fuerzas políticas del Parlamento a través del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución parece una valiosa oportunidad. Si bien la regulación migratoria se reserva por lo general al acto legislativo, es frecuente que en los textos constitucionales contemporáneos se formulen algunas disposiciones que configuran las bases de la legislación y las políticas migratorias, convirtiendo el nuevo pacto social en una inestimable oportunidad para la definición de un nuevo pacto migratorio nacional, que bien podría desplazar la limitante visión de seguridad nacional y posicionar la movilidad humana como un derecho fundamental. Un ejemplo paradigmático del constitucionalismo desarrollado en el último tiempo en la región andina es la Constitución de Ecuador, que en su artículo 40 reconoce el derecho de las personas a migrar. Las personas en situación de movilidad migratoria son con frecuencia impedidas, bien por la regulación o por la logística propia del proceso electoral, del ejercicio de sus derechos políticos respecto a su estado de origen o respecto al estado receptor. Esta situación puede ser superada mediante la innovación del conjunto de normas que conforman el Estatuto Electoral Constituyente y que hoy están en pleno proceso de revisión y elaboración por el Congreso Nacional de Chile. En este sentido se pronuncia la encuesta de opinión pública titulada Proceso Constituyente y que fue realizada por el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad Austral de Chile,
que al consultar sobre los grupos de la sociedad que debieran contar con cuotas especiales de participación en la convención, destacan entre otros grupos los migrantes con un 40.8% y los chilenos residentes en el extranjero con un 54.3%. La innovación normativa que se requiere no solo contribuiría a la legitimidad del proceso constituyente, también representaría un significativo gesto de reforzamiento de los lazos de unión con la diáspora chilena, radicada en el extranjero, y la integración política de los extranjeros residentes en el país. En tal sentido, a continuación se presento algunas propuestas que, como generales e iniciales, solo pretenden contribuir al necesario debate sobre la participación política de las personas en situación de movilidad frente al contexto de la discusión constituyente nacional, considerando las dos dimensiones de este fenómeno. Por una parte, los chilenos en el extranjero y por otra, los extranjeros residentes en Chile. Respecto a los chilenos en el extranjero, desde la reforma a la Constitución Política realizada en el año 2014, los chilenos residentes en el extranjero e inscritos en el padrón electoral pueden ejercer el derecho de voto para las elecciones presidenciales y los plebiscitos. Así lo establece el artículo 13 de la Constitución. La primera experiencia chilena de voto desde el extranjero fue la elección presidencial del año 2017 y próximamente en el plebiscito fijado para el 25 de octubre, que es el plebiscito de entrada, de convocatoria a la Convención Constitucional, podrán también participar. Si bien es un destacable avance, la práctica de voto extraterritorial requiere algunos ajustes para favorecer la más amplia integración del cuerpo electoral y la participación de la diáspora. Primero, es necesario destacar la simetría existente entre la población nacional en el extranjero con edad para votar y los inscritos en el padrón. De 1.037.000 personas que conforman la diáspora chilena, al menos un 50% cumple con las condiciones legales para votar, pero apenas se encuentran inscritos en el padrón electoral alrededor de 60.000 personas. Esta clara asimetría obliga a la reformulación de las políticas destinadas a promover la participación de los nacionales desde el extranjero. Una segunda cuestión que quiero destacar respecto a la legislación actual de voto desde el extranjero, esta solo permite que el elector extraterritorial ejerza su derecho personalmente en la sede de la embajada o consulado que le corresponde. Si bien este mecanismo garantiza ciertas condiciones de integridad, no es menos cierto que son evidentes las dificultades de acceso que supone al considerar el número de sedes diplomáticas disponibles y la diversa localización de los votantes en el extranjero. Actualmente se encuentran determinadas por el Servicio Electoral de Chile 121 circunscripciones en el extranjero, las cuales se encuentran nucleadas y asignadas a determinadas sedes diplomáticas. Por ejemplo, un chileno residente en la isla de Aruba debe votar en el consulado chileno en Caracas, Venezuela, cuestión que no toma en cuenta las dificultades de traslado hacia ese país, ni la actual exigencia de visa para los nacionales de Chile que deseen ingresar a Venezuela. Estas dificultades pueden ser resueltas si el legislador que hoy avanza en la construcción del Estatuto Electoral Constituyente reforma el mecanismo de votación y, tal como sucede en la experiencia comparada, admite la existencia de voto personal en sede diplomática y el voto a través de correo postal. Respecto a una tercera cuestión respecto al voto del sufragio de los chilenos residentes en el extranjero, una cuestión pendiente para el efectivo reconocimiento de los derechos políticos de los chilenos en el extranjero es el ejercicio de la dimensión pasiva del derecho al sufragio. Esto abarca el derecho a ser elegido y el derecho a la representación política. Como se dijo, actualmente los chilenos en el extranjero pueden votar en la elección presidencial y participar de los plebiscitos. Sin embargo, no ocurre lo mismo para la elección de representantes al Parlamento u otros cargos públicos de elección popular. Para la conformación de una convención constituyente inclusiva, es menester garantizar la representación política de los nacionales radicados en el extranjero. La experiencia constituyente ecuatoriana resolvió este requerimiento al reservar 6 de los 130 escaños de la Asamblea Constituyente para representantes electos por su diáspora y distribuidos en 3 circunscripciones en el extranjero: América Latina, Estados Unidos y Europa. Finalmente, para concluir mi intervención, cierro señalando algunas consideraciones relativas al voto de los extranjeros en Chile. Por mandato del artículo 14 de la Constitución vigente, que es de 1980, los extranjeros que acrediten una residencia cuya duración sea igual o superior a 5 años y además sean titulares de un permiso de permanencia definitiva están habilitados para votar.
tanto en las elecciones nacionales, regionales y municipales. Actualmente, según datos del Servicio Electoral, de los 1.251.225 extranjeros residentes en Chile, alrededor de 300.000 están inscritos para votar en la consulta plebiscitaria del 25 de octubre. Primero, si bien esta ley establece la inscripción automática, también para los votantes extranjeros, en la práctica esto no sucede, al menos en la mayoría de los casos. Es fundamental afinar los mecanismos y trámites que permitan la incorporación automática de los migrantes al padrón. Esta cuestión, al tener ya un sustento normativo, puede ser resuelta en sede administrativa por el Servicio Electoral, haciendo uso de la data migratoria. Segundo, si bien el reconocimiento del derecho a votar por los migrantes en todas las elecciones es una cuestión importante y paradigmática en relación al contexto comparado, y que servirá para legitimar el carácter inclusivo del órgano constituyente, aún queda pendiente la dimensión pasiva del sufragio. Es decir, que los migrantes, además de votar, también puedan ser votados y elegir representantes entre los integrantes de sus colectivos. Parece que la actual Constitución chilena resuelve una cuestión trascendental, y es la de reconocer a los migrantes, reconocer que los migrantes pueden ejercer derechos políticos. Sin embargo, hay una limitación presente en las condiciones de elegibilidad para el ejercicio de cargos de representación política, los cuales actualmente se reservan para aquellos que son titulares de la nacionalidad, bien de origen o mediante carta de nacionalización, también conocida como nacionalidad adquirida. Ciertamente, y finalizo con esto, si las cuotas de género o la representación de los pueblos originarios no han encontrado un camino claro en la discusión del Estatuto Electoral Constituyente, es muy improbable que los extranjeros puedan contar con una representación directa en el órgano. Aún así, cuando hoy se habla abiertamente del cambio constitucional en un país que hasta hace un mes, un poco más de un mes, era en extremo conservador sobre esta posibilidad, no es imposible soñar y concretar un diseño constituyente que, entre tantas cosas, también pueda comprender y asumir el complejo fenómeno migratorio que vive Chile. Esa es mi intervención y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Palacios, por su intervención. Sin lugar a dudas, una de las características de las sociedades contemporáneas es la que tiene que ver con el constante movimiento de personas que abandonan sus estados de origen, que se radican en otros estados en busca de mejor vida, de un futuro más promisorio, de mejores condiciones para su desarrollo personal y familiar. Pero también es evidente que este flujo de personas emigrantes impone retos, no solamente para los estados receptores, sino en general para la comunidad internacional. Nuevos retos o desafíos, por ejemplo, que apunten a crear o a establecer condiciones propicias que le garanticen a este grupo de personas el disfrute de sus derechos y libertades. Estas personas se incorporan prontamente, en la mayoría de las veces, al mercado laboral, a la sociedad, acceden a la educación, a la salud, a la recreación, inclusive al propio Estado, a través de la tributación. Sin embargo, cuando pasamos al reconocimiento de derechos y libertades, ya empezamos a tener unos temas distintos. Si bien es cierto, se pone de presente los avances que son notorios a propósito del carácter universalista que tienen los derechos humanos y que se pone de manifiesto en los propios instrumentos internacionales, cuando llegamos a los llamados derechos políticos o a las posibilidades de elegir y ser elegidos, las condiciones son distintas. Y tal vez porque para nosotros los estados democráticos se siguen construyendo sobre esa idea de nacionalidad y de ciudadanía. La idea del Estado-nación, la idea de ver al extranjero como el extraño, ¿cierto? El peregrino, al que no tendría por qué interesarle la cosa pública. Y muy seguramente esto impone también retos a estas nuevas comunidades políticas. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Y para cerrar, vamos a darle entonces la palabra al doctor Luis Octavio Vado Grajales, quien nos trae una ponencia sobre agenda gerontológica de la democracia mexicana. El doctor Vado Grajales es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grados otorgados por la Universidad
Autónoma de Querétaro, profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de esta universidad, tanto en la licenciatura como en el doctorado en Ciencias Jurídicas. Entre el 2014 y 2020 fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y desde septiembre de este año es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, doctor Vado, y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Un saludo a todas y a todos quienes nos acompañan. Quiero iniciar diciendo rápidamente que lo que voy a presentar no es una investigación acabada, es lo que estoy trabajando sobre el tema y que me interesa mucho reflexionarlo e irlo presentando, porque me parece que es uno de los grandes faltantes de nuestra democracia en México, la construcción de una auténtica agenda gerontológica de la democracia mexicana. Quisiera iniciar señalando rápidamente algunos datos demográficos que ustedes pueden ver ahí. En México los censos se hacen cada 10 años, prácticamente todo el mundo. El censo del 2020, pues ya se imaginarán ustedes a los problemas que se enfrentó. Y entonces los datos más recientes serían la encuesta intercensal de 2015. Lo que podemos desprender de allí, de los datos que estoy presentando, es que la población en México va poco a poco, y ni tampoco a poco, envejeciendo. Nuestro índice de envejecimiento es del 58, es un índice que además va en aumento. La población mayor de 60 años, según la encuesta nacional de dinámica demográfica, es el 12.3% del total. Y hay una serie de datos que me parecen muy relevantes. Según esta propia encuesta nacional de dinámica demográfica, las personas adultas mayores que se encuentran con discapacidad, limitaciones en su vida diaria, son, en el caso de personas de 60 a 69 años, del 59%, de 80 años o más, del 86%. Ahora pasemos a los datos electorales. Estos datos provienen de un estudio que hizo el Instituto Nacional Electoral, en México es la Autoridad Electoral Nacional, denominado Estudio Muestral de la Participación Ciudadana en las elecciones federales de 2018, que como ustedes saben son las elecciones más recientes en México. El porcentaje de la lista nominal de las ciudadanas y ciudadanos mayores de 60 años es el 16%. El porcentaje de abstencionismo en personas de 60 años es del 41%. En personas que tienen 85 años y más, es un abstencionismo del 60.8%. Es un dato interesante porque casi siempre que uno empieza a platicar acerca de estos temas, de las personas adultas mayores y el tema electoral, la reacción inmediata del interlocutor o de la interlocutora es que las personas adultas siempre votan, los adultos y las adultas mayores siempre votan, y la verdad es que es una afirmación que a mí me parece que nos obliga a profundizar. Algunos estudios que quiero presentar aquí rápidamente, algunas conclusiones de estos estudios que me parecen relevantes. En un estudio sobre envejecimiento de la población en México como reto del siglo XXI, tenemos que se espera que para 2050 las personas de 60 años y más sean del 28%, que la edad media en 2050 sea de 47 años. Y para 2034, algo mucho más cercano, será igual el número de niñas y de niños que de personas adultas mayores. Y un dato que me parece muy importante para el diseño de políticas públicas. Viven más, en número, viven más personas adultas mayores en zonas urbanas, pero las estructuras de la zona no urbana, las estructuras demográficas, están más envejecidas. Si hablamos ahora de estudios sobre ciudadanización y desciudadanización de adultos mayores, tenemos que, voy a hacer aquí un ajuste, que viven en precariedad social o vulnerabilidad, el 72% de las personas adultas mayores con un riesgo, dice este estudio, de desciudadanización e infantilización. ¿Qué tenemos en el contexto actual, sobre todo en este contexto de la pandemia del COVID, que nos obliga, por ejemplo, en este congreso, a realizarlo de esta forma informática? La Secretaría de Salud de México, como creo que prácticamente todas las autoridades de salud en el mundo, hacen una recomendación muy clara a las personas adultas mayores de 60 años: quedarse en casa.
Quedarse en casa en un año en el que en México, este año, por ejemplo, tenemos 2 elecciones locales en los estados de Coahuila y de Hidalgo. El año próximo tenemos unas elecciones para la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, además de elecciones casi en todas las entidades del país el año próximo, y atendiendo a los tiempos electorales y a los tiempos estimados de las vacunas, en el mejor de los casos, y estoy diciendo en el mejor de los casos, la etapa de campañas llegará justo cuando apenas se empiecen a aplicar las vacunas. El Instituto Nacional Electoral ha definido la estrategia de capacitación de asistencia electoral para las elecciones del próximo año, proceso electoral que inicia este año, pero que serán en junio del año que entra la jornada electoral, y tomó 2 decisiones que me parecen interesantes de abordar. Las personas mayores de 60 años están excluidas de la primera insaculación. En México, para integrar las mesas directivas de casilla, las mesas receptoras del voto, se hace un doble sorteo, es un asunto totalmente aleatorio. Entonces se les excluye ya de la primera insaculación, del primer sorteo, por lo que no van a poder participar. Y la segunda decisión es que las personas mayores de 60 años quedan excluidas del proceso de selección de capacitadores asistentes electorales. El CAE, capacitador asistente electoral, o la CAE, es la persona que aquí en México te toca la puerta, te dice que que has salido sorteado o sorteada para participar como funcionario de mesa directiva de casilla y te da la capacitación. Entonces, se les excluye de estas 2 formas de participación. La primera, de la participación en la mesa directiva de casilla, y la segunda, de este trabajo temporal muy importante de la capacitación y asistencia electoral. Hay algunas ideas que quiero ir plasmando, quiero ir aterrizando con ustedes. Primera, es muy claro que México es un país que está envejeciendo. Segunda, que la población mayor de 80 años, junto con los hombres, no mujeres, sino hombres, de 19 a 20 años, es la que menos vota en México. Son los 2 sectores que menos votan. La situación de vulnerabilidad social, de precariedad, las enfermedades, pintan un panorama complejo para el envejecimiento de las personas, pero también para nuestra sociedad. Que la calidad de ciudadana, de ciudadano, se define en buena medida por ser sujeto del Estado, no meramente por ser objeto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo que han comentado mis compañeros participantes, tiene que ver con la participación no solo en el voto, sino en otras distintas formas de participación ciudadana que van desde votar en las consultas populares, participar en protestas, en tequios, en acciones comunitarias, en las asambleas vecinales, en las asambleas de barrio y demás. Y parece ser que la edad, bueno, yo quitaría el parece, la edad está siendo un límite a esa participación, a ese seguir siendo un auténtico sujeto del Estado por medio de la calidad de ciudadana o ciudadano. La edad en un país tan desigual como México, aquí no traje las cifras, pero bueno, puedo respaldar esto desde luego, es un factor que en la práctica limita o desaparece la calidad de ciudadanía. Primera, porque la precariedad hace que las personas mayores sean un grupo vulnerable a la compra y la coacción del voto. La precariedad. Segunda, porque no tenemos mecanismos que permitan el voto desde casa para aquellas personas que no pueden salir a sufragar. Tenemos voto postal y voto electrónico para las mexicanas y mexicanos en el extranjero, pero eso no está implementado ni autorizado por nuestras leyes para el voto desde México. Tercera, porque el tema mismo de una agenda gerontológica de la democracia mexicana, en buena medida, está fuera de la discusión sobre la democracia en México. Y estoy hablando de la democracia no solo en su vertiente electoral, sino sobre todo en su vertiente participativa. En este entorno tenemos que sumar que en las elecciones de 2021, las elecciones de la pandemia, el COVID se ensaña con las personas mayores e incluso ha llevado a algunas autoridades como el INE a tomar las medidas que ya comenté. Las campañas por redes, por radio, por televisión, que son las que están sugiriendo, por ejemplo, en este año, las autoridades electorales en los estados de Hidalgo y de Coahuila, que tendrán elecciones en octubre, me pregunto, ¿serán suficientes para que el sector de la tercera edad pueda emitir un voto informado? Lo planteo como una duda, mi respuesta como hipótesis es que no, pero desde luego habría que profundizar en ella, y que esto se debe conjugar con la necesidad de respetar y fortalecer la autonomía personal, que es un tema, Roberto Gargarella lo ha trabajado en varias ocasiones, hoy veía una resolución muy reciente, por ejemplo, de un tribunal madrileño sobre este tema. Es un tema en el que convive un choque muy importante entre lo que las autoridades quieren proteger, la salud, y el derecho a las personas a decidir su participación. Y planteo por último algunas líneas de de la construcción de una agenda gerontológica de la democracia mexicana, como meras líneas a trabajar. En primer lugar, la necesidad de priorizar el estudio del tema desde una
perspectiva auténticamente transversal. La segunda, el involucramiento con las y los especialistas. Tercera, la definición de políticas públicas que incidan al menos en estos puntos que estoy planteando. Los mecanismos para emitir el voto, el tema de la educación cívica orientada a las personas de la tercera edad, la prevención de la desciudadanización de la que ya hablé, la integración en agendas de partidos, muy importante creo yo, la prevención de la compra y la coacción del voto, y por último también la prevención del clientelismo electoral. A mí me da la impresión, cierro con esto, que ahí tenemos, estoy tratando de mostrar por qué es importante una agenda gerontológica de la democracia mexicana, cuáles son los datos que respaldan esta inquietud personal, y en tercer lugar, algunas de las puntos que podrían servirnos para construir auténticamente una agenda, esta agenda gerontológica de la democracia mexicana. Insisto y cierro con esto, simplemente más como una inquietud, como una investigación en proceso, que como un documento ya que podríamos decir terminado. Muchas gracias. A usted, doctor Luis Octavio, muchísimas gracias por esa presentación. Un tema bastante interesante. Cuando nosotros mirábamos el título de su presentación, nos causó también inquietud. ¿Qué será lo que nos quieren presentar con esa agenda gerontológica de la democracia mexicana? Y se parece mucho también, ahora que usted mencionaba algunas medidas especiales para lo que nosotros llamamos adultos mayores. Aquí en el caso colombiano, especialmente con ocasión del COVID y el tema de un confinamiento obligatorio para este sector de la población, que llevó también a que el juez de tutela decidiera darle la razón a un grupo de personas mayores, diciendo de que estas medidas excesivas podrían tener una especie de dimensión discriminatoria, ¿cierto? De tenerlas confinadas. Ustedes que son, inclusive llevó a modular el lenguaje del gobierno cuando se refería a esta población como los viejitos, ¿cierto? Tenemos a los viejitos, pero hay que guardarlos, hay que cuidarlos, y mire usted lo que nos trae en esta presentación. Pues muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa. Quisiera simplemente, por el tiempo que nos queda, una pregunta que estaba allí, que tal vez se la hicieron aquí al profesor Hernández sobre el concepto de no derecho. Le vamos a dar la palabra entonces al profesor Hernández para ese tema, y les rogaría a los demás ponentes que vamos a tener una segunda ronda de tal vez 3 o 4 minutos para que amplíen o desarrollen algunos de los tópicos que quedaron pendientes, para de esta manera pues cumplir con los tiempos que están establecidos y dar por cerrada la mesa. Entonces, doctor Diego. Muchas gracias. Bueno, la categoría derecho, que no es un derecho, es una categoría acuñada por la filósofa colombiana Laura Quintana, profesora de la Facultad de Filosofía o la Escuela de Filosofía de la Universidad de los Andes. Este desarrollo categorial lo desarrolla ella en la revista de Ciencia Política de la Universidad Nacional, y consiste, digámoslo así, en una estrategia de desacuerdo que evidencia una pretensión por parte de un movimiento social o de un grupo de ciudadanos que busca redistribuir la agencia política instaurada por el derecho. Entonces trata de hacer una especie de juego, llevando a través de la movilización ciudadana o de la presentación de acciones judiciales el reconocimiento de un derecho que dice que tiene, pero que el ordenamiento jurídico no le ha reconocido. Pero evidentemente, pues al lograr esto, lo que permite es que el sistema democrático canalice esa pretensión, y al canalizar la pretensión, al estar dentro del sistema, ese no derecho se convierte en una posibilidad de transformación del sistema democrático. Entonces es una estrategia política muy interesante que Laura Quintana construye a partir de la filosofía política de este filósofo interesante contemporáneo, Jacques Rancière. Esa es digamos, la definición o cómo se utilizaría, según el modo como lo describe Laura Quintana, esta categoría de derecho que no es un derecho. Muchísimas gracias, doctor Diego. Entonces, vamos a dar una ronda final. Tal vez las 5 intervenciones
giran en torno a unos valores de la democracia, movilización, participación. Entonces, en el orden que intervinieron, por 2 o 3 minutos para que nos alcance el tiempo, entonces, doctor Camilo. Pues muchas gracias, doctor Pedro Pablo. No, yo quisiera aproximar mis ideas con las de los colegas un poco que expusieron bajo varias perspectivas. La primera, tal vez como lo mencionaba anteriormente Gonzalo Palao, cuando hablaba que Tilly hablaba de un margen de democracia y que ese margen de democracia o en ese espectro el gobierno debería actuar de conformidad con las demandas sociales para hablar de una democracia plenamente vigente. Y si comparamos esta idea con el caso colombiano, podemos ver que hay un alejamiento de las reclamaciones históricas de esas movilizaciones sociales con las políticas gubernamentales. Haciendo mi investigación aprendí y viéndola de una forma panorámica, integrada, comparativa entre las diferentes movilizaciones sociales, pude ver claramente que las grandes movilizaciones tenían un fundamento muy importante y que la falta de aproximación del gobierno a esas reivindicaciones sociales hicieron que hubiera unos procesos de violencia muy grandes o que hubiera una desmejora absoluta en las condiciones de vida nacional. Vamos a pensar en 1909, unas grandes protestas por la separación de Panamá. Y pues Panamá terminó separado. Después, en 1977, las grandes protestas por las condiciones sociales y se terminaron garantizando una serie de condiciones laborales en el Gran Paro del 77. En 1948, Jorge Luis de Gaitán decía: paren las matanzas, que se va a poner muy mal, y mataron incluso a Gaitán y terminamos en la época de la violencia. La pregunta es: ¿a qué época nos abre el paro de 2019, el del 21 de noviembre, y cuáles son las consecuencias de lo que va a ocurrir? Yo hice la investigación antes y llegué a las conclusiones antes de las recientes protestas sociales y desmanes por parte de la policía y por parte de los manifestantes, y la conclusión era que venía un momento de gran violencia en las manifestaciones sociales, y justamente a los pocos meses, desafortunadamente, los hechos dieron la razón a esa investigación, y estamos viendo en un momento muy delicado nacional, en donde estamos viendo un proceso transicional truncado, una paz que no es paz, una multiplicación de los actores ilegales, una gran cantidad de desigualdad social que está multiplicando a raíz del tema de la pandemia. Entonces, la aproximación de las reclamaciones sociales y de las reivindicaciones sociales con la agenda gubernamental, a mí me parece en este momento muy importante para llegar en realidad a tener un país que tenga una plena vigencia en un Estado social de derecho, y que no caiga en todo caso, como decía el colega Diego Hernández, no sencillamente por exceso de democracia, por la soberanía sobre la soberanía del pueblo, sino que más bien tenga una agenda más de garantizar y ampliar el margen democrático. A raíz de los acuerdos de La Habana se habló mucho de que la necesidad de ampliar el margen democrático en la sociedad, y esto pareció limitarse sencillamente a la creación de un nuevo partido político, unos nuevos mecanismos, pero no una ampliación realmente en el espectro de los derechos y de la garantía de esos derechos, y de despertar esas cláusulas dormitantes, como dice el constitucionalismo del Estado social de derecho. Entonces, sencillamente estas cortas palabras para expresar que las manifestaciones sociales, y también digámoslo así, estas identidades excluidas, hacen parte hoy en día de los reclamos fundamentales de la democracia, y tenemos que entender, tratar de generar sociedades realmente incluyentes y con paz y justicia social. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Doctor Gonzalo. Sí, también de manera muy, muy puntual, ¿no? Quisiera hacer mi intervención. Y quizás a partir de la pregunta que formuló hace unos momentos, ¿no? A ver, la protesta social evidentemente tiene una carga emotiva, ¿no? Evidentemente tiene una carga emotiva. Hay un factor identitario que, digamos, que juega en la formación, en la expansión, en la construcción de la protesta social, ¿no? Eso es innegable, ¿no? O sea, la protesta es una forma de configurar nuevos intereses, de asentar una identidad social dentro de grupos específicos, ¿no? Pero, digamos, ello no quita
que la protesta sea una forma real de incidir directamente en la política pública, ¿no? O sea, si pensamos ya desde cuál es la finalidad, cuándo se considera exitosa una protesta, esta es cuando el Estado actúa conforme a las demandas, digamos, conforme a las demandas o las necesidades. Que esto no implica necesariamente, digamos, generar la respuesta que se pide, sino atender a esa demanda, ¿no? Atender esa necesidad. No solo escuchar, sino comenzar a activar mecanismos para poder atender esas, digamos, esa necesidad social. Digamos, en esa medida, la protesta no puede ser considerada simplemente pues, como un desahogo social, ¿no? Sino que persigue un cambio real, y esto es un hecho verificable. O sea, desde una perspectiva histórica, la protesta social se ha visto, digamos, en Occidente tenemos cientos, ¿no? Cientos de ejemplos, no sé, en las sufragettes, en el movimiento del movimiento de derechos civiles en los 60s. En Chile se ve actualmente cómo este proceso digamos, de protesta, que lleva aproximadamente un año, cerca de 2 años, está derivando en un proceso de reforma, digamos, un cambio, de la constitución de una nueva constitución política, ¿no? En el Perú también hay un sinnúmero de casos donde, a partir de la dación de una ley, por ejemplo, que recortaba derechos laborales, ello fue motivo para que se generen múltiples protestas, que no es solo una protesta, no solo fue una protesta para expresar una voz, un descontento, sino que fueron sucesivas protestas que buscaban perseguir digamos, la concreción de la demanda, ¿no? Que buscaban alterar o modificar, digamos, en ese caso específico, el marco normativo, ¿no? el marco jurídico en el Perú, ¿no? Y esta es pues una finalidad muy concreta, ¿no? Muy concreta. Aquí lo que veo es pues también dos problemas, ¿no? O sea, Pero, doctor Gonzalo, es que ya el tiempo no nos permite más, ya estamos casi sobre el cierre de nuestra jornada, entonces lamentablemente tiene usted que cerrar en un par de segundos. Cierro aquí, muchas gracias, no hay problema. Bueno. Sí, todo esto va dirigido a que, digamos, yo considero que la protesta es una herramienta de democratización, es una forma de participación política que nos invita a pensar la participación en términos mucho más amplios, ¿no? Receptiva a mecanismos institucionales, más allá del voto, y a mecanismos no institucionales, como puede ser esta forma de participación. Sí, muchísimas gracias a usted. Doctor Diego. Una frase para finalizar, para compartir el tiempo. Los tribunales constitucionales no pueden monopolizar la toma de decisiones en torno a los problemas democráticos. Las tribunales constitucionales deben fomentar el desacuerdo, y eso tiene que ver con que hay que trasladarle a través de autorrestricción en el Tribunal Constitucional la palabra a los ciudadanos, no al Congreso. Y para esa muestra hay que identificar 2 ejemplos en Colombia: la participación ambiental en temas de delimitación de páramos y el tema de consulta previa. Y esto muestra cómo los ciudadanos, doctor Luis Octavio y doctor Luis Palacios, no se acomodan a los lugares que el derecho constitucional les otorga en una constitución, sino que están permanentemente litigando ese lugar. Y los tribunales constitucionales no pueden quitarle la palabra al ciudadano, deben otorgársela. Y no deben constituirse en lugares para lograr consensos a través de una argumentación sofisticada, sino que deben devolverle la palabra al ciudadano común y corriente, que también tiene capacidad para tomar decisiones. Muchas gracias, doctor Diego. Y doctor Palacios. Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, solamente coincidir, en América Latina estamos en un periodo de desencanto con la democracia, esto es evidente en todos los estados, lo cual
no implica, ¿no?, abandonar la democracia, sino procurar espacios de innovación. Yo creo que es una tarea fundamental de los operadores jurídicos, como señalaba el profesor Diego, y es una tarea fundamental también de la academia innovar constantemente en fórmulas que permitan advertir a aquellos grupos que se encuentran subrepresentados, ¿no?, teniendo en cuenta las ideas que les compartí y las que ustedes han generado. Yo creo que es fundamental, ¿no? En el caso chileno, efectivamente, la protesta ciudadana ha desencadenado el acuerdo político para una nueva constitución, pero las expectativas, la incertidumbre, sigue siendo de mucha duda sobre si esto efectivamente va a fortalecer el régimen democrático o, por el contrario, va a profundizar la crisis, ¿no? Va a profundizar la polarización política. Yo creo que muy importante tener eso en cuenta, y tenemos la tarea de repensar la democracia en la región, especialmente con la invitación de las jornadas de la Universidad Externado, pensar de aquí a 2030, bueno, qué nos depara en términos de la construcción de nuevas categorías que permitan dar parte a los grupos que especialmente se sienten subrepresentados y desencantados con la democracia. Entre ellos, por supuesto, las comunidades migrantes que están muy presentes, y especialmente mis paisanos venezolanos en Colombia, que están muy presentes también, ¿no? Y ahí hay un reto importante para las autoridades y para los académicos de configurar nuevas formas, de repensar las ideas de participación, de incorporar espacios para la deliberación ciudadana. Yo creo que eso es muy, muy relevante. Y bueno, reiterarle las gracias por su amable moderación de este espacio. Listo, muchísimas gracias. Y para finalizar, doctor Vado, muy rápido, porque ya nos están pidiendo terminar. Pero muy rápidamente lo que diré sería básicamente dos cosas. Primera, las palabras de mi colega Diego me recuerdan una frase, no recuerdo si es de Duncan Kennedy o de Post, que habla de la diferencia entre el derecho constitucional y la Constitución. El derecho constitucional es lo que dicen los tribunales y la Constitución es lo que dice el pueblo. Y me parece que de lo que hemos hablado aquí es de la Constitución en ese sentido. Por último, rápidamente diré que hay un elemento que falta en mi investigación, bueno, en lo que expuse ahorita, que es el impacto diferenciado. A ver, por una cuestión de injusticia histórica, normalmente en América Latina y en México, ¿quién cuida a las personas enfermas en las casas? Normalmente son mujeres. Entonces, una persona mayor que no puede salir a votar, muchas veces no solo es ella, es también una mujer que no tiene la posibilidad de salir a expresar su voto, y ahí hay desde luego un impacto injusto y diferenciado. Sería todo y muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, profesores, gracias por su participación, y esperamos que a la vuelta nos podamos ver, ahora sí presencialmente, en alguna parte del continente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Saludos, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, que esté muy bien, hasta luego.